Saludos amigos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Hoy martes 19 de marzo del año 2024. Estamos grabando este video a las 5:30 de la tarde. Hace una calor tremenda, la temperatura está fuerte hoy, azotándonos. Y estamos apenas a comienzos de primavera. O sea que en el verano, sálvese quien pueda. Pues miren, hoy vamos a estar hablando nuevamente sobre escatología y la historia. Vamos a estar leyendo el libro de Daniel. Vamos a estar leyendo varios pasajes del libro de Daniel, que es uno de los libros más famosos de la escatología cristiana, junto con el libro de Apocalipsis. Vamos a estar viendo lo que nos dicen Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 y Daniel 11. Y vamos a ver si la profecía de Daniel corresponde a lo que nos enseñan muchas de las escuelas escatológicas dentro del cristianismo. Ya sea evangélico, protestante. Vamos a estar viendo las inexactitudes históricas del libro de Daniel, que nos prueban que el libro de Daniel fue escrito en el siglo II a.C., durante el periodo de la rebelión macabea contra Antíoco Epífanes IV, rey Seleucida. Vamos a comenzar leyendo Daniel capítulo 2, donde se habla del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicase sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea, él estaba buscando que alguien le dijera qué soñó y que le diera la interpretación del sueño. Daniel capítulo 2 presenta un escenario muy similar al que vemos en el libro de Génesis, con la historia de José de Egipto, interpretando el sueño a Faraón. Mira lo que nos dice acá. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. No sabemos el sueño. Cuéntanos el sueño y te vamos a decir qué significa. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea que los va a talar. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Se la puso difícil. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil.
y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y él se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. O sea, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte,
que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y un cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá algo en él, algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclaron por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, de los días de los reyes de hierro y barro cocido, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. No será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces Nabucodonosor vio una imagen que representaba los diferentes reinos que vendrían antes de la llegada del reino de Dios sobre la tierra. Él era esa cabeza de oro en la imagen que representaba el reino neobabilónico, el imperio neobabilónico. Después de este vendría otro reino inferior a este, al primero, que es el imperio medo-persa, con Ciro el Grande. Después de Ciro el Grande y del imperio medo-persa, vendría otro imperio mundial, el de Alejandro Magno, el imperio macedonio griego, que se extendió por toda la tierra. Y un cuarto reino, que sería el del imperio Seleucida, de Antíoco Epífanes IV, que sería el cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel y del capítulo 8 que vamos ahora a leer. Daniel capítulo 7 nos dice: en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Quiero hacer una pausa ahí. El libro de Daniel fue escrito en el siglo II antes de Cristo. Los autores del libro de Daniel ubican las historias en el tiempo del exilio babilónico bajo el dominio de Babilonia y de Persia. Pero en realidad esto fue escrito en el siglo II antes de Cristo. Hay que tener eso bien claro, porque la gente asume y presupone que esto fue escrito en los tiempos
que se mencionan en los capítulos, que si el primer año de Belsasar, que si en el segundo año de... No. Eso fue una ubicación que hicieron los escritores de Daniel para darle validez a las profecías de Daniel. Pero en realidad no fue escrito en esa época. Fue en el siglo II a.C. Más o menos para el tiempo de la rebelión macabea y el tiempo de Antíoco Epífanes IV. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también una bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus dientes, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Aquí escriben como primera persona. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía.
hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. O sea, está hablando de lo mismo que Daniel capítulo 2, que la visión de Nabucodonosor de 4 reinos, de 4 reyes, y sigue la misma secuencia. La primera bestia es el imperio neobabilónico, representado por un león con alas, que luego se le arrancan las alas y se le da un corazón de hombre, Nabucodonosor. La segunda bestia representa al imperio de los medo-persas, que por un lado era más fuerte que del otro. El tercer reino o la tercera bestia es el imperio griego de Alejandro Magno, que luego fue dividido en 4 regiones. Y la cuarta bestia es el imperio Seleucida. Y el cuerno pequeño que sale entre los cuernos es Antíoco Epífanes IV. Él es el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. La expectativa que ellos tenían era que cuando Antíoco Epífanes IV cayera, el reino de Dios vendría sobre la tierra. Pero eso no ocurrió, como vamos a hablar más adelante. Y vamos a leer ahora la visión de Daniel capítulo 8, la visión del carnero y del macho cabrío. En el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo,
y parte del cielo y de las estrellas, hecho por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario. Fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asonadora, entregando el santuario del ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, y gritó, y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Vuelve y lo recalca. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea, aquí está hablando de la caída del imperio de los medos y de los persas, el surgimiento del imperio griego, la muerte de Alejandro Magno, la división en 4 reinos distintos, de los partos, los ptolomaicos, los macedonios, creo que era el otro, y los seleucidas. Y de ellos surge un cuerno pequeño que se llama Antíoco Epífanes IV, que él ataca a Israel, ataca a Judea, desacra el templo, hace una masacre. Usted puede ver todo eso en el libro de Macabeos. En Segunda de Macabeos se habla de la historia de Antíoco Epífanes IV. Él es ese cuerno pequeño, ese rey altivo, narcisista, arrogante, lleno de maldad y perversidad, que me muestra aquí Daniel 8. O sea, este libro fue escrito durante el periodo de ese individuo llamado Antíoco Epífanes IV. Él es el cuerno pequeño de Daniel 7. Él es el cuerno pequeño de Daniel 8. Ambas visiones están hablando de lo mismo, pero con detalles distintos. Uno traza desde Babilonia y el otro traza desde los medos y de los persas. Pero están hablando de la misma situación, de que al final del reinado de Antíoco Epífanes IV iba a llegar el reino de Dios, que Antíoco Epífanes IV iba a ser derrotado por Dios mismo, porque dice que no será derrotado, quebrantado por mano humana. Y ahora vamos a Daniel 9. Y mira lo que nos dice. En el año primero de Darío, hijo de Asuero,
de la nación de los Medos, que vino a ser sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí hay dos puntos importantes que me gustaría tocar. El primero, Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, no existió. No existe referencia histórica de un individuo que haya sucedido a los babilonios llamado Darío el Medo. Eso no existió. Es un personaje ficticio. Recuerden que este libro fue escrito en el siglo II a.C. y se desconocían detalles históricos del siglo V o VI a.C. Por lo tanto, Darío no existió, no hay evidencia histórica. Quien sucedió a Nabucodonosor, quien conquistó Babilonia, fue Ciro el Grande, de los persas, no de los medos. O sea, yo quiero nuevamente puntualizar eso. Mire, ellos, el sexto siglo antes de Cristo, los autores de Daniel se colgaron en la historia. En la historia actual, en actual history, ¿sabe? En la realidad histórica, Belsasar fue regente en el año 539 a.C. y era hijo de Nabonidos, quien regió del 556 al 539, 4 reyes después de Nabucodonosor, quien reinó del 605 al 562. O sea, Belsasar, en el libro de Daniel se dice que Belsasar era hijo de Nabucodonosor. No. Belsasar fue el 5º rey después de Nabucodonosor. Y Babilonia no fue conquistada por Darío el Medo, porque no existía tal persona. Fue conquistada por Ciro II, el persa, en el año 539 a.C. Darío I, el persa, no el medo, comenzó a reinar en el año 522, 8 años después de la muerte de Ciro. O sea, una cosa es la historia y otra cosa es lo que enseña aquí Daniel. Hay inexactitudes históricas. ¿Sabe? Hay eventos que no ocurrieron. Hay personajes inventados, como Darío el Medo, que no existió. Segundo punto que quería tocar. Ahí menciona que Daniel estaba mirando atentamente en los rollos de Jeremías, porque el profeta Jeremías había dicho que Jehová le reveló que el exilio en Babilonia iba a durar 70 años, pero no fue así. El periodo del exilio duró mucho más tiempo. Entonces, acá se busca corregir la profecía de los 70 años de exilio del profeta Jeremías con la profecía de las 70 semanas. Vamos a ir a buscar las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo:
Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego le fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. 70 Shabuas o 70 semanas de años. Esta fue la justificación a la profecía fallida del profeta Jeremías de que el exilio iba a durar solamente 70 años. Entonces, pues lo justifican con las 70 Shabuas o 70 semanas de años. Y dice, 70 semanas están determinadas para poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos, que es en el templo de Jerusalén. Pues el templo tenía que ser reconstruido y tenía que ser ungido el Santo de los Santos. Pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay algo muy importante. A nosotros se nos ha enseñado que estas 70 semanas se han cumplido 69 y que la número 70 es a futuro, que es una especie de pausa en el tiempo profético, se detuvo en la semana 69 y que la última semana será en un tiempo futuro antes de la segunda venida de Cristo. Esto es lo que enseñan la mayoría de las escuelas escatológicas y tradicionalmente hablando, ¿verdad? Están otros que son los preteristas que dicen que estas 70 semanas se cumplieron en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. Pero ¿qué sucede? Está el punto, la perspectiva histórica. La perspectiva histórica, pues, es distinta. Porque según la historia, el Mesías que muere fue el sumo sacerdote Onías III. Pero ¿cómo tú vas a decir que el sumo sacerdote es el Mesías? Todos los sumos sacerdotes eran ungidos, al igual que los reyes, al igual que los profetas. El término ungido es Mesías, Mashiach. Entonces, este sumo sacerdote, Onías III, fue muerto por Menelao, quien quería comprar el puesto de sumo sacerdote de el templo de Jerusalén, que había sido puesto en venta por Antíoco Epífanes IV. La gente que viene a destruir el santuario y la ciudad se refiere a los Seleucidas. El que hace el pacto con muchos y luego lo rompe y viene y destruye todo es Antíoco Epífanes IV. O sea, esto es lo que está hablando ahí. Está hablando todo el libro de Daniel, o el libro de Daniel, en la mitad del libro de Daniel, está hablando de la situación que estaban presentando en esa región del mundo durante la rebelión macabea, durante Antíoco Epífanes IV, de los Seleucidas, todo ese revolú. Y la expectativa era que al final de todo este revolú que estaba sucediendo con Antíoco Epífanes IV, vendría el reino de Dios y acabaría con los reinos de la tierra.
Pero ¿qué sucede? Eso no ocurrió. Eso no se cumplió. O sea, estas son cosas que hay gente que le es difícil aceptarlo. Entonces por eso es que empiezan a inventarse que todo esto se cumplió. No se cumplió. Así que volvemos a recapitular. Jeremías profetizó que el exilio babilónico duraría 70 años. Algo que no se cumplió. Los autores de Daniel, al ver esto, lo reinterpretaron con que se refería a Jeremías a 70 semanas de años o 70 Shabuas, que culminarían con el fin de todos los imperios de la tierra, la resurrección de los muertos y de Daniel, la llegada del reino de Dios, y con la muerte de Antíoco Epífanes IV y la victoria de los macabeos, lo que sucedió fue que rededicaron el templo y se recreó el reino asmoneo. Pero el reino de Dios no llegó, ni la resurrección. Estos a su vez fueron conquistados por los romanos. De ahí surgió un tiempo de confusión y nacieron varias sectas apocalípticas y movimientos mesiánicos anunciando el fin, la resurrección y la llegada de un nuevo mundo. Eso fue lo que sucedió después de Antíoco Epífanes IV. Pero no vino el reino eterno de Dios como esperaban en Daniel 12, que habla de la resurrección. Daniel 11, que habla de que Antíoco Epífanes IV iba a conquistar a Egipto. Eso no sucedió. Antíoco Epífanes IV murió en la tierra de los partos. Mira lo que nos dice Daniel 12. Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo tiempo hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, estaban esperando la resurrección de los muertos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban de pie, uno al este y el del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. Le dice Daniel: tú vas a resucitar para recibir tu heredad al fin de los días. Pero no ocurrió. No pasó nada de eso. O sea, no vino, la resurrección no ocurrió. O sea, ya vimos lo que es la historia. La historia nos muestra algo diferente a lo que nos enseñan en las iglesias, en los institutos, en los seminarios evangélicos, protestantes, religiosos. Cuando usted busca la historia,
nos muestra algo totalmente distinto. O sea, Daniel no se cumplió la resurrección que fue predicha. No vino el reino de Dios, el fin de los reinos de la tierra y la llegada de un nuevo reino, de un mundo transformado. No ocurrió. Por eso es que en Cuarta de Esdras, un libro que se escribió tiempo después, por el tiempo de Cristo, más o menos por ahí, se busca corregir a Daniel diciendo que la cuarta bestia que vio Daniel en verdad no era el imperio Seleucida, sino que era el imperio romano. O sea, ellos estaban recalculando, reinterpretando las cosas con la esperanza de que viniera el reino de Dios a acabar con la maldad en el mundo. Hubo un reino asmoneo, un reino judío después de la muerte de Antíoco Epífanes IV, que duró bastante, duró casi 100 años, como 80 años. Se reedificó el templo, o sea, el templo fue restaurado después de 3 años. La restauración no estuvo acompañada por la resurrección ni el fin de la historia. El templo fue reeditado en el año 165 antes de Cristo. De ahí es que nace la fiesta de la Hanukkah o la fiesta macabea. Y Jerusalén después se convirtió en la capital del reino hasmoneo, de los macabeos. Los hasmoneos pues tuvieron cierto dominio de algunas regiones de Idumea, en Samaria, extendieron su influencia y buscaban convertir a estos otros pueblos al judaísmo, los hacían circuncidarse. Pero ¿qué sucede? Ellos tenían esas expectativas de que el reino de Dios va a venir, ellos mantenían su independencia esperando la llegada de la resurrección y del reino. Pero ¿qué pasó? Llegaron los romanos, vino Pompeyo y los ejércitos romanos a Jerusalén. Incluso Pompeyo entró al templo y entró al Santo de los Santos a ver si era verdad que ellos no tenían una estatua allí adentro. Y lo corroboró. Entonces, pues, ahí llegó la frustración, no vino el reino, todo el mundo se descontroló, empezaron a surgir movimientos mesiánicos, sectas apocalípticas, los celotes, revolucionarios, Bar Jesús, varios mesías que surgieron anunciando la resurrección, la llegada del reino, y de ese revolú, en medio de toda esa confusión y todo ese revolú, aparece el movimiento de Juan el Bautista y Jesucristo. ¿Por qué incluimos a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue el que abrió el camino para que Jesús tuviera los discípulos que tuvo, porque varios de los discípulos originales de Jesús eran discípulos de su primo Juan el Bautista, porque Jesús y Juan el Bautista eran primos, eran familia. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era familia de Miriam o María, la madre de Jesús. Entonces, de ellos es que surge este movimiento, iniciado con Juan el Bautista, y luego Jesús es quien continúa el movimiento mesiánico que terminó en lo que es el cristianismo, luego de su muerte y resurrección. Entonces algunos esperaban que Jesús iba a regresar en el año 70 y tampoco ocurrió. O sea que cuando se crean expectativas, lamentablemente no se cumplen. O sea que la mayoría de las veces las intervenciones de Dios ocurren cuando menos se espera uno. O sea, cuando menos se esperan es que ocurren las intervenciones de Dios. Aparecen ángeles o aparecen... Es así. Pero las profecías, hay muchas profecías. O sea, y esto es algo que no van a admitir los fanáticos religiosos, los evangélicos que creen en la inerrancia absoluta de la Biblia, de que la Biblia no tiene errores ni profecías fallidas, que todo es perfecto, que todo ha sido preservado soberanamente por Dios.
que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo sin errores, que tienen esa mentalidad, tampoco va a ser reconocido por los preteristas, porque ellos creen que todo se cumplió en el año 70 después de Cristo, y ellos ven más la profecía de las 70 semanas y la última semana con lo que ocurrió durante el periodo de la destrucción de Jerusalén. Ellos ven el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 como Nerón, César, el mismo cuerno pequeño una de las cabezas de la bestia de Apocalipsis 13. En fin, ellos mezclan Apocalipsis con Daniel y crean un sistema de creencias. Pero la realidad es que Apocalipsis no tiene nada que ver con Daniel. Son cosas distintas. Pero nada, amigos, yo lo voy a dejar hasta ahí porque creo que me he extendido mucho. Pido disculpas porque no pude desarrollar como quería el tema, porque ahora mismo estoy aquí, hace una calor tremenda. Hace una calor tremenda. Y hay muchas interrupciones. Como pueden escuchar, mucho ruido, personas que están pasando por ahí con música a todo gender. Tengo que estar pausando, tengo que volver a reiniciar el video. Pues, un poquito complicado. Por eso es que estos temas yo los prefiero hacer en lives, porque en los lives yo puedo mostrar los versículos y eso. Pero nada, si este video fue de su agrado, pues nos dan like y comparten este video y nos dejan sus opiniones en la caja de comentarios. Yo voy a ir concluyendo por hoy, los veo mañana. Mañana vamos a estar en vivo, si Dios lo permite, y vamos a estar hablando sobre posiblemente el fenómeno ovni o estas cosas, no sé. Mañana les dejaré saber cuál será el tema que vamos a estar tocando en Noche de Tertulia a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que sin más, este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas de Moca, UAP for Life. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Muy buenas noches a todos.